Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, yo soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo a todos los que ya están conectados con nosotros desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles por acompañarnos en esta tarde. No queremos iniciar sin antes recordarles a todos ustedes que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Queremos dar las gracias a muchos profesionales que con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, gracias a ellos fue posible llegar con este su espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de nuestro país, Bolivia. Además, pudimos ver con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes además de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos con todos nosotros para informar y orientar a gente que realmente necesita y está consciente de poder cuidar su salud. Juntos hemos aprendido en 135 talleres, con más de 500.000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecer el día de hoy de manera especial a todas estas personas que se han conectado con nosotros, desde el taller número 1 hasta la fecha. Somos más de 500.000 personas que nos hemos conectado y estoy segura que hemos aprendido y esperamos que toda la información que ha sido brindada en la Escuela de Género haya cambiado su vida y tengan mejores condiciones de salud sobre todo. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos al taller número 136 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la microbiota o la flora intestinal. Para eso tenemos una invitada de lujo que ya está conectada también con nosotros. Pero inicialmente, para dar la bienvenida a nuestro taller y las palabras de inauguración, voy a ceder la palabra a Samuel Doria Medina, que ya se encuentra conectado con nosotros para poder iniciar el taller. Muy buenas tardes, Samuel, y bienvenido nuevamente. Gracias por el apoyo que nos brindas a esta plataforma. Muy buenas noches, Daniela, y muy buenas noches a todos los presentes. Como todos los martes a las 18:30, ya reservamos el tiempo para escuchar en la Escuela de Género y Desarrollo. Esta noche un tema muy interesante, el de la flora intestinal, lo que pasa en nuestro intestino, tan importante en nuestro cuerpo. Yo hace un tiempo interpreto que nuestro organismo es como una licuadora. Uno le pone sólidos, líquidos, y la licuadora, que es el estómago y los intestinos, se ocupan de extraer prácticamente todos los líquidos que hay, y a través de los líquidos, filtrándose en el hígado, pasa a nuestra sangre y se nutre. Y igual que cuando hacemos un jugo de frutas y lo colamos, sale el jugo, que es lo útil, y lo que queda de saldo de la fibra de las frutas, es lo que se va a través del intestino grueso hacia el colon, y es lo que descartamos de nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera, creo que nos da una idea de lo que pasa y cómo en los intestinos se realiza ese proceso de extraer los líquidos, de descartar los sólidos que no se pueden convertir en cosas útiles para el cuerpo, y seguramente nos vamos a enterar de muchos aspectos de la importancia de la flora intestinal, por qué se necesita que se dé ese proceso en el cuerpo, y nos va a hablar un experto. Entonces, Daniela, solamente felicitarte por tu constancia de todos los martes, y todos queremos escuchar qué pasa con la flora intestinal.
Muchas gracias, Samuel, a ti por el apoyo que nos brindas para la realización de cada uno de los talleres. Y como bien tú decías, hoy tenemos una invitada de lujo que nos acompaña para poder informarnos acerca de este tema. Así que si me permiten, por favor, les voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Natalia Lolita Vargas Gutiérrez. Ella es médico de profesión, graduada de la Universidad del Valle. También cuenta con una especialidad en medicina funcional e integrativa en Madrid, España. Además, ha cursado una maestría en práctica y razonamiento clínico en la Universidad de Alcalá, España. Asimismo, nuestra invitada es experta en microbiota intestinal y salud digestiva de la Escuela de Salud Integrativa de Madrid, España. También cuenta con un diplomado en bioneuroemoción del Instituto Eric Corbera, también en Barcelona, España. Actualmente se encuentra cursando una maestría en línea en microbiota intestinal y medicina de precisión. Asimismo, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Natalia Lolita, tiene también su propio consultorio ubicado en nuestro departamento de Cochabamba, llamado Ubicua, que en unos minutos más les vamos a pasar también toda la información. Y ella también realiza consultas virtuales. Así que atentos, por favor, todos ustedes para escuchar la exposición de nuestra invitada. Bienvenida, doctora. Un saludo y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de manera voluntaria. Así que iniciamos, por favor, recordarles a todos ustedes que tienen 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, doctora. Adelante, por favor. Bienvenida. Excelente, muchísimas gracias Daniela por la invitación. Realmente para mí ha sido muy grato recibir la invitación de la Escuela de Género y Desarrollo. Gracias acá al licenciado Samuel Doria Medina, ¿no? Que apoya y aporta todo esta hermenéutica que es para informar y transmitir gran conocimiento a toda la población, ¿no? Ya sea boliviana o extranjera, que aquí estoy viendo desde Paraguay, Colombia, desde varios lugares de Latinoamérica. Muchísimas gracias nuevamente y encantada de estar acá. Así que Daniela, cuando gustes, podemos empezar con las diapositivas. Perfecto, doctora. Los agradecidos somos nosotros. En este momento vamos a compartir pantalla para poder iniciar con la presentación. Adelante, por favor. Excelente, muchísimas gracias. Como bien mencionaba, Dani, gracias por toda esta introductoria de qué es lo que yo hago. Yo soy médica de profesión, me he formado en medicina funcional integrativa. La medicina funcional realmente para mí me ha cambiado la vida, me ha abierto los ojos, ha hecho que vuelva a aprender lo que es una verdadera medicina, bioquímica, fisiología. Así que yo realmente encantada de traer a Bolivia todas estas nuevas cosas que he podido ir aprendiendo y que vayamos bien. Siguiente, por favor. Excelente. Empezamos con todo lo que es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal no es algo tan nuevo. Normalmente la microbiota intestinal se empezó a estudiar a partir del siglo XX y está cada año está tomando mayor relevancia en nuestra salud y también en la enfermedad como tal. La microbiota intestinal era lo que antes se llamaba la flora intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? Son los microorganismos vivos que se encuentran en un nicho de nuestro cuerpo como tal, ¿no? Existe microbiota intestinal, existe microbiota en el intestino y microbiota en la boca, es la segunda microbiota más poblada que hay, existe microbiota en los pulmones. El único lugar que actualmente sabemos que no existe es en el ojo, ¿no? Pero después tenemos en la piel, que se llama dermobiota, en el sistema genitourinario, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, acá venimos. ¿Qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal es el conjunto de los microorganismos que habitan en nuestra piel. Esto tiene muchísima relación con el funcionamiento de nuestro organismo como tal, ¿sí?
La microbiota está formada no solamente de bacterias como tal, también tiene levaduras intestinales y también tiene virus, ¿no? Todos manejan un verdadero equilibrio a lo que se llama una eubiosis intestinal. Todos hacen su función de tanto digestión, absorción y mantienen un sistema inmunológico equilibrado, un sistema endocrinológico equilibrado y un sistema neurológico equilibrado cuando esta microbiota se encuentra en una eubiosis, como se llama. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Cuando hablamos de las funciones de la microbiota intestinal, son realmente infinitas, cada vez más y más. Antes se pensaba que solamente el intestino cumplía una función de absorción y pare de contar, ¿no? De los nutrientes y demás. Hoy en día sabemos que la microbiota intestinal tiene infinidad de funciones. Tiene una función metabólica, tiene muchísima relación con las enfermedades metabólicas cuando ésta se encuentra en desequilibrio. Tiene una función de barrera donde va a haber una producción de compuestos antimicrobianos para evitar una colonización de microorganismos patógenos, es decir, que algunas bacterias en el intestino actúan como bacteriocinas como tal. Luego tiene una función de defensa donde va a desarrollar un sistema inmune intestinal y va a hacer una producción del moco protector. El mucus es una de las partes más importantes que existe en nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y luego existe una función de mantenimiento, ¿no? Donde va a madurar muchísimas enzimas digestivas, donde va a tener la acción de poder retener muchos patógenos, evitar que entren sustancias tóxicas hacia el intestino y también que salgan sustancias tóxicas del intestino hacia el torrente sanguíneo. Es por eso que es tan importante mantener una buena pared intestinal, un buen mucus en realidad de la pared intestinal. Como ven, la función de la microbiota intestinal es fantástica, ¿sí? Existen uniones entre entre estos enterocitos, uniones estrechas que suplen este papel de una permeabilidad intestinal. Cuando esas proteínas de unión en el intestino están dañadas, ocurre lo que se llama un síndrome del intestino hiperpermeable, que es como si estuviéramos hablando como si un intestino estuviera como con una coladera, estuviera pinchado, para que así me entiendan, y sale todo lo que no tiene que salir del intestino al torrente sanguíneo, ocasionándonos diferentes tipos de sintomatologías y a posteriori enfermedades. Y entra del torrente sanguíneo al intestino cosas que no deberían entrar. Entonces, el mantener esta buena permeabilidad intestinal, esta mucosa intestinal intacta, es una de nuestras grandes prioridades, ya que se ha visto que si nosotros tenemos una buena barrera a nivel intestinal, tenemos menos riesgo de tener enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, cancerígenas, metabólicas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Aquí seguimos viendo el tema de la microbiota intestinal. Tenemos, como habíamos hablado, la protección contra los patógenos, síntesis de vitaminas, la vitamina D, la vitamina K, que es muy importante, sobre todo en los recién nacidos, es por eso que se les aplica la vitamina K, el desarrollo del sistema de inmunidad. Aquí quiero hacer un poco de énfasis, ¿no? Yo veo muchos pacientes que tienen muchas enfermedades autoinmunes, de orden inmunológico como tal, y piensan que el intestino no tiene nada que ver, porque claro, teníamos la concepción de que el intestino tenía solamente la función de absorber y hacer síntesis de vitaminas y pare de contar, pero tiene demasiada importancia con nuestro sistema inmunológico. Angiogénesis intestinal, almacenamiento de grasas, se ha visto y se está estudiando muchísimo la microbiota con la relación con la obesidad, por ejemplo, ¿no? Hay una bacteria que es la Akkermansia mucinifera que está muy, muy relacionada con el tema de la obesidad. Fermentación de fibras alimentarias, sobre todo de ácidos grasos de cadena corta, como son el propionato, el butirato y el acetato, y la modulación del sistema nervioso central, el eje intestino-cerebro, que es hoy en día que se está estudiando muchísimo. Cada
semestre, o por no decir trimestre, salen nuevos y nuevos artículos de esta relación que existe entre el eje intestino-cerebro, que es una relación bidireccional, se conectan a través del nervio vago, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen un trastorno del espectro autista, en pacientes que tienen trastornos de hiperactividad o bien también en pacientes con ansiedades severas, depresiones severas, se está viendo que modulando el intestino podemos mejorar estas enfermedades, esos trastornos a nivel del sistema nervioso central. Lo propio para las enfermedades neurodegenerativas, como ser el Parkinson, el Alzheimer, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, se habla mucho de la microbiota intestinal. Aquí quiero hacer énfasis un poco en la microbiota intestinal, lo que es en la salud y en la enfermedad. ¿Sí? Cuando tenemos una microbiota que está sana, todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo reacciona también de una forma equilibrada, sana, porque el estado natural de nuestro organismo es estar sanos, ¿verdad? Entonces, cuando la microbiota intestinal está sana, nosotros reaccionamos mucho mejor el estrés, manejamos mucho mejor el estrés, no sentimos intolerancias, no sentimos hinchazones de abdomen, no tenemos alergias, estamos en una eubiosis intestinal, las bacterias están haciendo lo que tienen que hacer. Esto es súper importante y lo mencionaba uno de los grandes investigadores de la microbiota y decía, las bacterias y el ser humano tienen un pacto, ¿verdad? Tienen un pacto donde las bacterias nos defienden, las bacterias nos protegen, la microbiota intestinal nos defiende, nos protege y nosotros las alimentamos, nosotros cuidamos. Entonces la microbiota intestinal va a depender, que su estado en equilibrio va a depender de varias situaciones. Una de las más importantes es la alimentación, efectivamente, la gestión emocional y el estrés. Como hemos visto, el sistema nervioso y el intestino se comunican bidireccionalmente, entonces es muy importante que mantengamos una buena gestión emocional y unos niveles de estrés adecuados como tal. El evitar el consumo de antibióticos, sobre todo a nivel innecesario, evitar los antiácidos, muchas veces los inhibidores de la bomba de protones y muchas cantidades de fármacos, ¿no? Cuando tenemos una microbiota intestinal sana, en la salud va a haber una buena permeabilidad intestinal, va a ser muy baja la permeabilidad intestinal que tiene, va a disminuir la toxemia que existe porque no va a filtrar las toxinas del intestino al torrente sanguíneo. Va a haber una buena salud intestinal, una buena salud metabólica y una buena salud cardiovascular. La microbiota intestinal, como bien sabemos, se forma desde la concepción, es decir, desde el vientre materno, ¿no? Desde cómo estaba la microbiota de mamá cuando concibió a ese bebé. Influye muchísimo en la alimentación, ¿no? Es decir, si el bebé ha nacido por vía vaginal, si ha nacido por cesárea, la lactancia materna, cuánto tiempo de lactancia materna ha tenido. Ustedes saben que la lactancia materna nos aporta muchísima cantidad de bifidobacterias, sobre todo. Luego, cómo viene la alimentación complementaria, se habla mucho de los 1000 primeros días, entonces la microbiota intestinal se va adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Está influenciada por la dieta, por la alimentación, también está influenciada por la etnia como tal, es decir, de dónde vivimos. En ciertos lugares de Latinoamérica es una forma la alimentación, Europa es otra forma, ¿no? América del Norte lo propio, entonces va influyendo muchísimo eso. El tema de cuántas veces el paciente ha necesitado, la persona ha necesitado terapia antimicrobiana como tal, sobre todo antibióticos de amplio espectro, ¿no? Cómo es el estilo de vida, a cuántos tóxicos se expone esa persona, ¿no? Cómo maneja el estrés, si realiza actividad física o no. Entonces, de todo esto va a influir lo que la microbiota intestinal, cómo va a estar equilibrada, ¿sí? Entonces, cuando hay un desequilibrio en esta microbiota intestinal, va a haber un aumento de la permeabilidad intestinal, va a haber una endotoxemia, van a empezar diferentes tipos de enfermedades, tanto gastrointestinales como extra gastrointestinales, ¿no? Va a empezar como síntomas tanto digestivos como extradigestivos.
ya desde diarreas, síndromes intestinos irritables, enfermedades inflamatorias intestinales, celiaquía, después nos vamos un poquito más afuera, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoides, ¿no? Lupus, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Entonces, la disbiosis intestinal realmente es una antesala de diferentes tipos de enfermedades. Así que yo realmente sugiero muchísimo tener en cuenta este diagnóstico de disbiosis intestinal acá todos los colegas que están presentes, ¿no? También va muy relacionado la disbiosis intestinal con una esteatosis hepática no alcohólica, con un hígado graso, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que muy importante realizar a tiempo este diagnóstico de disbiosis intestinal para evitar a futuro diferente tipo de enfermedades crónicas. La siguiente, por favor. Seguimos acá. ¿Cómo está una microbiota normal? ¿Cómo está una microbiota alterada? Miren, nuevamente tenemos una imagen donde cómo el sistema digestivo tiene muchísima relación con el sistema nervioso central, ¿sí? El estado sano, el comportamiento de la persona para tomar incluso decisiones, para enfrentar diferentes adversidades de la vida es tranquilo, tiene un buen estado cognitivo. Ya a diferencia de una persona o un niño, por ejemplo, sobre todo que se está viendo hoy en día, que está demasiado irritado, está neuroinflamado, ¿sí? Van a haber niveles normales de células inflamatorias, va a haber una microbiota intestinal normal. Actualmente y hoy en día se habla mucho de lo que es la inflamación sistémica crónica como tal, es decir, que todos estamos inflamados. Y no es una inflamación que uno la podría ver, ¿no? Que está, no sé, una parte de mi mano roja, abultonada, no, estamos hablando a nivel sistémico, a nivel endógeno, a nivel crónico, ¿sí? De la inflamación sistémica crónica vienen infinidad de enfermedades, además, obviamente, de un estrés oxidativo, de una disfunción mitocondrial, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que habíamos visto, ¿no? Cuando hay una microbiota alterada, hay un comportamiento mucho más acelerado, mucho más alterado, mucho más irritable. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Es importante saber también que en el intestino hay neurotransmisores, ¿no? Se ha visto en los últimos estudios que más o menos hay de un 80 a un 90% de serotonina que es producida en el intestino. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una ansiedad de larga data, de muchos años, y bueno, va al psiquiatra, el psiquiatra le receta sus antidepresivos, sus ansiolíticos, y bueno, ¿no? El paciente después de un tiempo, al principio siente una mejoría, pasa un tiempo, necesita mayor fármacos, mayor dosis, asociación de otros ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente, si le hacemos un estudio de neurotransmisores, de una serotonina, por ejemplo, la serotonina aún sigue siendo baja. Entonces, ¿qué está pasando? El organismo no está recaptando la serotonina, no la está absorbiendo la serotonina, y es esto porque probablemente tengamos un intestino totalmente en desequilibrio, un intestino totalmente con una hiperpermeabilidad intestinal, una disbiosis intestinal, ¿sí? Entonces, es muy importante en estos pacientes con ansiedades y depresiones de larga data realizar estudios de microbiota intestinal, ver cómo está funcionando esas bacterias a nivel intestinal, ¿sí? Así que, bueno, es muy importante. Y lo que habíamos hablado, ¿qué es cómo una microbiota intestinal nos puede ayudar, ¿sí? ¿De qué nos va a proteger? ¿De qué importa tanto realmente tener un intestino sano, ¿no? No se olviden que Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de mantener un intestino sano. Como había mencionado, el tema de la dieta, el estilo de vida saludable, los probióticos, ¿no? Que hay que hacer demasiado énfasis para que poder mantener una eubiosis intestinal. La siguiente, por favor. Y bueno, acá les presento una diapositiva donde podemos ir viendo algunos síntomas extradigestivos que nos pueden ocasionar la disbiosis, ¿no? Muchas veces pensamos
que si tenemos un problema a nivel intestinal, solamente va a ocasionar problema a nivel intestinal, es decir, síntomas gástricos, hinchazones, gases, eructos, diarreas, estreñimientos, ¿no? Y no siempre es así. Sí, cuando hay un desequilibrio de esta microbiota intestinal, ya que tiene relación, como había mencionado antes, con el sistema inmunológico, el sistema endocrinológico y el sistema neurológico, pueden existir síntomas extradigestivos, ¿sí? Desde el poca energía, tengo muchos pacientes, por ejemplo, que están, a pesar de dormir las 8 horas, están totalmente cansados, con una fatiga crónica, pacientes que tienen mal humor, baja libido, esto es muy, muy importante. El insomnio, ¿no? Muchos pacientes están que no pueden dormir, faltas de sueños, a pesar incluso tomando algunos medicamentos para poder dormir, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El sistema inmunológico débil, pacientes, por ejemplo, que tienen con mucha frecuencia resfriados, con mucha frecuencia alergias, es decir, comen algo y les salen sarpullidos. Es muy importante ese tema, ¿sí? El desequilibrio hormonal igual tiene mucha relación con el sistema intestinal. La constipación, siempre que pregunto en consulta a un paciente cuántas veces entra al baño, cómo es su rutina de entrar al baño, para muchos es normal estar estreñido, para muchos es normal decir, no entro 3 días, 4 días o hasta 5 días, y esto lo vienen teniendo desde larga data, desde muchos años atrás, ¿no? Entonces, acá es muy importante, si nosotros tenemos periodos ya sea de constipación, de estreñimiento, o tenemos periodos de diarreas, estamos frente a una disbiosis intestinal, ¿sí? Estamos frente a una disbiosis intestinal. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar una disbiosis intestinal? La historia clínica es fundamental, sí, fundamental. Es por eso que es muy importante en consulta siempre preguntar a los pacientes cuántas veces entra al baño, cómo son sus deposiciones, el color de las deposiciones, si hay dolor al realizar las deposiciones, ¿ya? Entonces es súper importante. También las alteraciones del hambre, de la saciedad, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, comen y no se llenan, tienen que estar comiendo cada 2 horas, cada hora, cada 3 horas para poder llenarse, ¿no? Entonces es súper importante poder evaluar estos síntomas extradigestivos cuando se está sospechando de una disbiosis intestinal. Por favor, la siguiente diapositiva. La disbiosis intestinal, seguimos con este tema que es tan importante acerca de la microbiota y la disbiosis intestinal, ¿sí? Cada vez, como les decía, salen nuevos estudios más actualizados de cómo una disbiosis realmente puede afectarnos, ¿sí? Aquí he puesto sensibilidades alimentarias. Muchos pacientes vienen a consulta y me dicen, doctora, ¿me puede hacer un test, por favor, de intolerancias alimentarias, de sensibilidades alimentarias? Porque yo como tal cosa y siento que me cae pesado. Como otra tal cosa y siento que me cae pesado. Esto es muy importante y yo siempre aclaro esto. Empezar primero por el intestino, ¿sí? Si nosotros tenemos un intestino aparentemente sano, es decir, que no tenga permeabilidad intestinal, que no haya disbiosis intestinal, que las bacterias estén haciendo lo que tienen que hacer, porque no se olviden que el intestino está plegado de millones de bacterias y cada bacteria se forma un tipo de microbiota y realiza un tipo de función. Si todo está perfecto, recién pasaríamos a realizar un test de sensibilidades alimentarias. Antes no, porque probablemente el intestino está inflamado, está hiperpermeable y está ocasionando todo este tipo de intolerancias y sensibilidades alimenticias, ¿sí? Alteraciones del sueño, el sobrepeso, igual esta parte es muy importante, ¿no? Pacientes que vienen con sobrepeso y dicen, doctora, yo hace muchos años que como bien, que me alimento bien, yo hago ejercicio, yo duermo bien, pero aún así no puedo bajar de peso. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo mi insulina que está bien, mis hormonas bien, he ido al ginecólogo, al endocrinólogo, y todo está bien, ¿no? Entonces, aquí es muy importante evaluar esto. La disbiosis intestinal y el síndrome del intestino hiperpermeable se han relacionado con que el paciente no pueda perder de peso fácilmente, ¿sí? Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y obviamente los múltiples síntomas gastrointestinales. Normalmente cuando hay una disbiosis intestinal, cuando hay un síndrome del intestino permeable, va a haber diferentes tipos de
problemas gástricos, de una gastritis, reflujos, dispepsias, ¿no? Es decir, esa sensación de llenura, esa sensación de pesadez que tienen las personas, ¿no? Entonces, si nosotros regulamos el intestino, que desde el pH es súper importante, no se olviden, el intestino tiene un pH que tiene que ser ácido por naturaleza y normalmente constituye mayor cantidad de bacterias anaerobias. Si estamos en ese pH, en esa cantidad de bacterias en anaerobiosis, es muy difícil que haya un sobrecrecimiento bacteriano como tal, ¿sí? Aquí es importante, ya que estoy hablando de este sobrecrecimiento bacteriano, que sepamos que la mayor parte de las bacterias se encuentran a nivel del colon, ¿ya? ¿Existen bacterias en el duodeno proximal? Sí, existen bacterias en el duodeno proximal, un 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, más o menos, ¿sí? No más de ello. Cuando hablamos de un sobrecrecimiento bacteriano en la luz intestinal, es que han sobrecrecido sobre todo en el intestino delgado, para que así lo entiendan, ¿sí? La mayor cantidad de bacterias se encuentran a nivel del colon, pero también existe en el intestino delgado en menor cantidad. ¿Ya? Luego, otra parte muy importante cuando hablamos de una disbiosis intestinal son las lesiones en la piel y el acné. Y yo siempre menciono esto. Si los dermatólogos, y bueno, si aquí existen colegas dermatólogos que están acá, si los dermatólogos supieran que los problemas de la piel, los acné, las rosáceas, todo lo que tenga que ver con el exterior de nuestro cuerpo viene de adentro, realizarían menos tratamientos antibióticos en los pacientes, ¿no? La isotretinoína que nos ocasiona tanto daño, tanta inflamación a nivel del hígado, ¿no? La doxiciclina que le dan con mucha frecuencia y demás, nos evitaríamos grandes problemas, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar, si tenemos un intestino que está inflamado, un intestino que está en una disbiosis, un intestino que está con una hiperpermeabilidad intestinal, y aún así le metemos más antibióticos al paciente, más fármacos, esto va a seguir desequilibrando y obviamente va a seguir brotando. Probablemente los antibióticos alguna vez tienen que ser utilizados cuando hay alguna infección y demás, indudablemente, ¿no? Pero hay que ir con cautela. Siempre digo esto, cuando hay lesiones de la piel, siempre vienen de adentro. Entonces, mirar el intestino, por favor, cuando tenemos diferentes tipos de lesiones, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado antes, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad está relacionado con el intestino. Obviamente hay pacientes que necesitan como que una carga instantánea y química de fármacos como tal, ¿no? Pero siempre digo esto, si el paciente no está trabajando su parte también emocional, su parte mental y su intestino, lo único que estamos haciendo es acaparar el síntoma, es decir, tapar el síntoma por un tiempo, pero luego el síntoma vuelve a salir, porque saben esto, ¿no? El cuerpo habla, lo que la mente calla, esto lo decía Carl Jung. Así que muy atentos en esto. La autoinmunidad, esto por favor, yo lo digo ahora, antes nunca se veía tantas enfermedades autoinmunes como se ven ahora, ¿sí? Creo yo que es una era de, bueno, aquí están varios colegas, de muchos colegas que estamos viendo tantas enfermedades autoinmunes, alergias y demás, ¿ya? Así que por favor, mucho ojo a esto. Obviamente va muy ligado a la modernización de la vida, a la prisa de la vida, ¿no? Al tema de la alimentación, sobre todo, que vivimos consumiendo demasiada cantidad de alimentos ultraprocesados, refinados, llenos de azúcares añadidos. Entonces, por favor, hay que hacer muy en cuenta el tema de la autoinmunidad. Obviamente también se ven mucosas y sistema y de inmunotolerancia, ¿no? Pero la microbiota es uno de los pilares fundamentales para poder evaluar la inmunidad del paciente, ¿sí? Y las alteraciones metabólicas, como les venía mencionando, ¿no? El tema de una resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? El tema de los hígados grasos. Es muy importante tomarle ojo al tema de la microbiota intestinal. Por favor, pasemos a la siguiente. Seguimos. Aquí, bueno, esta es una pequeña diapositiva donde resumen un poquito qué es lo que estamos hablando, ¿no? El conjunto de microorganismos que viven en el intestino humano, qué produce la microbiota intestinal. Habíamos hablado de las funciones anteriormente metabólicas, de barrera, de mantenimiento, de protección. Produce ácidos grasos, la vitamina K, la vitamina D. Es por eso que la vitamina D es tan importante y hoy en día estamos tan deficientes de
vitamina D, que es muy importante siempre hacer un control y poder suplementar de acuerdo a dosis adecuadas, ¿no? Calcio, el hierro, el magnesio, ¿no? Defensas de protección, lo que mencionaba, frente a invasión por microorganismos extraños. Cuando tenemos una microbiota que está sana, es capaz de defendernos, ¿no? Es capaz de eliminar patógenos. Es por esto que yo digo, la microbiota, el intestino es como un jardín, ¿verdad? Donde cuando nosotros vamos a tratar un jardín, lo primero que tenemos que hacer es retirar las hierbas y posteriormente tenemos que plantar para cosechar. Lo mismo pasa a nivel intestinal. En una microbiota sana, en un intestino que está sano, es muy difícil que crezcan patógenos, es muy difícil que crezcan parásitos, que sobrecrezcan bacterias, hongos, virus, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ellos tienen la capacidad, digamos, si hay alguna alteración y demás, tienen la capacidad de protección contra esos patógenos. En cambio, si tenemos una microbiota inflamada o en disbiosis intestinal, no va a tener esa capacidad de protección y va a dejar que haya un sobrecrecimiento, ya sea de bacterias, un sobrecrecimiento de hongos, parásitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí, bueno, es un pequeño resumen, digamos, de cómo podemos mantener una microbiota intestinal saludable. Más adelante vamos a hablar a mayor profundidad, ¿sí? Respetar los horarios de comida, esto es súper importante. La nutrición convencional normalmente, bueno, lo que se pensaba antes, y esto es evolución en realidad de la medicina que todo el tiempo está evolucionando como tal, respetar los horarios de comida hace referencia de que nosotros podamos comer 2 a 3 veces al día máximo, ¿sí? Antes se pensaba que deberíamos comer de 5, 6 veces al día todo el tiempo, ¿no? Entonces eso hace que nosotros trabajemos, nuestro organismo trabaje con frecuencia. Solo pónganse a pensar por puro sentido y por lógica común. Si nosotros comemos de 5 veces al día, nuestra insulina trabaja, nuestro hígado trabaja, nuestro estómago trabaja, nuestro intestino trabaja. Entonces, ¿en qué momento descansa? Yo aquí siempre hago una recomendación de que debe haber un reposo digestivo mínimo de 4 horas entre comida y comida para poder mantener un sistema gastrointestinal sano, un sistema gastrointestinal que le hemos dado chance de poder desintoxicarse, desinflamarse, absorber, digerir, etcétera, etcétera, ¿sí? Tomar la suficiente cantidad de agua, esto lo sabemos, esto es muy importante, el agua se calcula siempre kilo peso del paciente. Alimentos ricos en fibra, sabemos hoy en día que debemos consumir más o menos de 25 a 30 gramos de fibra, y el consumo de alimentos ricos en prebióticos, probióticos. Esto vamos a matizarlo más adelante porque pasa a veces que somos como que sociedades muy de moda y escuchamos todo lo que nos dicen, ¿no? Hoy en día hay demasiada muy poca información, la verdad, verídica acerca de una microbiota intestinal, sobre una disbiosis intestinal, pero hay mucha desinformación, ¿no? Entonces es muy importante cuando ustedes vayan a tomar una recomendación o una información, sea de una fuente realmente confiable, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de los que son prebióticos, qué son los probióticos y demás. La siguiente, por favor. Aquí vamos entrando. ¿Cuáles son los factores que alteran nuestra microbiota intestinal? Y quiero que salgan, por favor, de este taller aprendiendo esta diapositiva, por lo menos, que se la graben muchísimo, ¿sí? Los ultraprocesados, sabemos más que es suficiente que los ultraprocesados nos están matando, ¿sí? Obviamente son mucho más fáciles de consumirlos, más rápidos, ¿no? Y aquí voy, ¿qué es un ultraprocesado? Les doy un ejemplo sencillo. Tenemos un tomate es un alimento en su forma natural. Pasa por un proceso, el proceso puede ser que nosotros lo convirtamos en una salsa de tomate o lo realicemos como un tomate deshidratado. Eso se ha convertido en un procesado, ¿sí? Y un ultraprocesado puede ser el ketchup, por ejemplo, donde se le añaden aditivos y conservantes. Sabemos más que suficiente que hoy en día hay ciertos tipos de aditivos y conservantes que ya se han relacionado con el desarrollo de enfermedades cancerígenas, ¿ya? Las harinas refinadas. ¿Qué es una harina refinada? Mire, yo siempre hablo de esto, ¿sí? El tema de la nutrición es tan relevante y realmente hay tanta controversia hoy en día
pero quiero que sepamos que la nutrición ancestral es una de las que más se ha estudiado y se está estudiando y es la que se está viendo grandes beneficios. No, obviamente las dietas, alimentaciones mediterráneas, alimentaciones antiinflamatorias. Solo pónganse a pensar esto, que nosotros hemos evolucionado como cazadores y recolectores como tal, ¿no? Pasa que con el tiempo la industria alimentaria nos ha puesto a los cereales como un gran alimento como tal, ¿no? Así que es súper importante que veamos qué tipo de cereal estamos consumiendo. Y una mayoría está demostrado que nos inflaman el intestino. Ya está por demás decir que el gluten inflama el intestino. Seamos intolerantes, seamos sensibles, seamos celíacos o no seamos, ¿sí? El gluten a cualquier ciudadano de a pie, a cualquier ser humano, inflama el intestino, ¿sí? Así que es muy importante evitar o disminuir la cantidad de gluten que tiene un paciente. Si tienes una disbiosis intestinal grave o muy grave, si estás con un síndrome del intestino hiperpermeable, es súper importante que por lo menos evites este alimento hasta que puedas recuperar el funcionamiento de tu intestino, ¿sí? Los azúcares añadidos, estamos igual, sabemos que realmente ocasiona demasiados desbalances, desequilibrios hormonales, metabólicos, ¿no? Y nos inflaman el intestino. El uso excesivo e innecesario de antibióticos y antiácidos, ¿no? Por mucho tiempo, ¿ya? El sedentarismo propio, el consumo, el bajo consumo de fibra en nuestra alimentación, ¿no? Casi nadie llega realmente al requerimiento que debería llegar de consumo de fibra. La mala gestión emocional y del estrés, esto es súper, súper importante, ¿sí? Y antes ya no se daba mucho énfasis al tema de la parte de la gestión emocional, de cómo nos sentíamos nosotros, cómo estábamos a nivel mental, ¿no? Hoy en día, y gracias a la pandemia, en realidad, se han podido estudiar a través de estudios científicos el impacto que tienen las emociones tóxicas en nuestro organismo sobre diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Así que mucho ojo con este tema, además que sabemos que se comunican y la relación eje intestino-cerebro es bidireccional, ¿sí? La deficiencia de nutrientes, estamos con mucha deficiencia de nutrientes, de zinc, de magnesio, de vitaminas también, ¿no? La vitamina D, como habíamos hablado. Así que es súper importante. Y la exposición a tóxicos. Cada vez estamos más expuestos a tóxicos, desde el desodorante en aerosol que utilizamos, desde el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces es muy importante disminuir los productos también de limpieza. El mismo contacto todo el tiempo con el alcohol que ha barrido muchísimo nuestra microbiota en las manos y demás. Así que es importante realizar una disminución a esta exposición de tóxicos. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ok, y aquí vamos. ¿Cómo cuidamos nuestra microbiota intestinal? ¿Sí? Lo más importante es tomar conciencia. ¿Sí? Yo siempre digo esto. La información está en el aire, muchos podemos saber, investigar, libros, podcasts, hay un montón de información ahora. Estamos en la era de la tecnología y como tal. Entonces podemos saber, solamente hay que ver qué información realmente es verídica y confiable. Lo más importante es querer hacerlo, es decir, cambiar esa creencia que yo tengo en la mente de que hay que comer 5 veces al día para acelerar el metabolismo, hay que no consumir carne, hay que consumir más cereales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí la primera premisa es variedad en comida real. ¿Qué es comida real? Es aquello que nosotros podemos recolectarlo, como lo mencionaba antes, ¿sí? Podemos sacarlo de la tierra, puede venir de animales, de plantas y demás. Eso es comida real, a diferencia de los productos. Es súper importante aquí diferenciar lo que es un alimento de lo que es un producto como tal. El consumo de fibra, evitemos el uso innecesario de antibióticos, por favor. Ya hay campañas a nivel mundial desde hace muchos años atrás acerca del uso innecesario de antibióticos. Lamentablemente en Bolivia aún
las farmacéuticas siguen vendiendo antibióticos sin receta médica, ¿no? Creo que es algo donde debería ser mucho más énfasis porque actualmente el paciente tiene algún resfrío, algún dolor de garganta, alguna cosita y directamente corre a la farmacia y se automedica y la farmacéutica le da un antibiótico y listo. Entonces, importante esto porque estamos viendo cada vez cepas multiresistentes. Evitar el consumo frecuente, como habíamos mencionado, de antiácidos, ¿no? Realizar mayor actividad física, esto es súper importante y siempre lo menciono. Si el ejercicio pudiese meterse en una cápsula, sería la cápsula más recetada del mundo. Gestión nuevamente del estrés, gestión emocional. Aquí vamos, el consumo de alimentos fermentados. Igual vamos a hacer hincapié. ¿Quiénes pueden consumir, quiénes no? ¿Cuáles son los beneficios de los alimentos fermentados? El consumo de caldo de huesos. Tengo muchos pacientes que piensan, guay, el caldo de huesos me va a subir el colesterol, eso me ha dicho mi médico. Por favor, el caldo de huesos tiene que ser cocinado mayor a 17 horas. Hay muchos tutoriales hoy en día en YouTube. Y sale toda la grasa y lo único que queda es el colágeno activo que está lleno de glutamina. El caldo de huesos es una herramienta espectacular para sanar intestinos, para sanar mucosa intestinal, ¿sí? El consumo de frutos rojos tiene gran cantidad de polifenoles, son antioxidantes, y el consumo de prebióticos, probióticos. Sigamos, por favor. Y aquí vamos. ¿Qué son los prebióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿Sí? El prebiótico, como siempre lo digo, es como el alimento del probiótico, ¿no? El probiótico es lo que le vamos a dar nosotros al microorganismo vivo para que pueda alimentarse y luego pueda este microorganismo producir posbióticos, que se llaman, ¿no? Producir sustancias buenas y beneficiosas para el intestino. Hoy en día ya no se habla solo de prebióticos y probióticos, se habla de psicobióticos, de oncobióticos, dependiendo el lugar donde están, se hablan de parabióticos. Entonces es muy importante manejar estos términos, ¿sí? Y aquí voy y hago énfasis nuevamente. Ok, están de moda los probióticos, me voy a la farmacia y me compro cualquiera y voy a tomar por un tiempo indefinido, voy a tomar muchas dosis y no, sí, por favor, esto hay que ser muy, muy cautelosos con la administración tanto de prebióticos como de probióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en el intestino con un sobrecrecimiento bacteriano y nosotros aumentamos los microorganismos vivos, podemos ocasionar un aumento de sobrecrecimiento bacteriano, una sobrecarga hepática, ¿sí? Entonces es muy importante saber qué probióticos, cuándo tomar probióticos y además qué cepas. Ahorita hay miles, millones, me atrevería a decir, de cepas de probióticos. Incluso se están estudiando cepas específicas para cada patología en particular, ¿no? Y todo es individualizado, todo tendría que ser individualizado porque también cuántos billones vamos a dar de cierta cepa, ¿no? Por cuánto tiempo y demás. Entonces, esto es súper importante que lo tengan en cuenta. El probiótico es la comida del probiótico. Normalmente el prebiótico se encuentra en la fibra. Prebióticos tenemos los fructooligosacáridos, la inulina. También se encuentran los espárragos, en la cebolla, en el ajo, ¿ya? Y los probióticos se encuentran en los alimentos fermentados, ¿no? Lo que son la kombucha, el kimchi, el kefir, el tenfe, el chucrut, ¿no? Entonces, naturales, de forma natural, ¿ya? Así que podemos pasar, por favor, a la siguiente. ¿Y cómo hacemos? Nuevamente, vamos acá. Yo soy pro alimentación antiinflamatoria, como mencionaba en un principio. De la inflamación viene todo. Estamos inflamados a nivel sistémico crónico, estamos neuroinflamados también. Entonces, lo que tenemos que hacer es basarnos en una alimentación antiinflamatoria, ¿sí? Alimentaciones antiinflamatorias que me encantan, la dieta mediterránea, me encanta la paleo, me encanta a veces baja en FODMAP, low carb. Hay que ir viendo, esto siempre se individualiza de acuerdo al paciente, ¿sí? Cuando hablamos de una alimentación antiinflamatoria, súper importante, libre de ultraprocesados, azúcares añadidos, harinas refinadas. Por favor, esto quiero que se lo graben en su mente y salgan de ese taller. Ok, chao azúcares añadidos, chao ultraprocesados, chao harinas refinadas, ¿sí? El consumo nuevamente suficiente de agua, esto es kilo peso, nuevamente multiplicas el peso por 0.33 a 35 y con eso te va a salir más o menos un aproximado de consumo de agua, ¿no? Obviamente también se hace algunos ajustes y modificaciones dependiendo del caso del paciente, ¿no? Lo que había mencionado antes, el consumo de fibra entre 25 y 30 gramos al día, mínimamente. Respetar los horarios de comida, esto es importante igual.
cubriendo los requerimientos y las necesidades básicas de cada persona, ¿sí? El consumo también de proteínas buenas, esto es fenomenal, estamos igual deficientes de proteína. Y no se olviden que la proteína es realmente uno de los alimentos que más necesitamos a nivel general de nuestro organismo. La proteína es una formación de aminoácidos y ustedes saben que los aminoácidos participan en diferentes funciones, reacciones metabólicas, fisiológicas, para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la proteína realmente es indispensable en nuestro desayuno, indispensable en nuestro almuerzo, indispensable en nuestra cena, ¿sí? Eso es muy, muy importante. El consumo de las grasas buenas, la gente por mucho tiempo le ha tenido miedo al consumo de las grasas buenas, ¿no? Por el tema del, no sé, del colesterol, que el infarto y demás. Las grasas buenas son gran fuente de alimento para nuestro organismo. No se olviden que el cerebro está formado por un 60% más o menos necesita de grasa buena. Necesitamos grasa buena para que nuestras hormonas sexuales funcionen. Pacientes que tienen baja libido, por ejemplo, no tienen un buen consumo de grasa buena. ¿A qué nos referimos con grasa buena? Aceites de oliva, mantequilla ghee, que nos produce el butirato, la palta, los frutos secos. Aquí hay que hacer matices, obviamente, ¿no? En pacientes que estamos en un periodo de desinflamar el intestino, a un inicio, por ejemplo, no consumen los frutos secos, o si los consumen tienen que ser remojados para sacar los antinutrientes. Entonces, pero estas son las grasas buenas, el aceite de coco, ¿ya? El consumo de alimentos fermentados, y aquí pongo entre paréntesis, siempre recomendados por un profesional de la salud nuevamente. Tengo muchos pacientes que me dicen, doctora, cuando yo consumo kombucha, se me hincha la panza. Entonces, ¿qué pasa? La kombucha, aparte que no se desintoxica el hígado y es un probiótico natural, si nosotros la consumimos, se hincha la pancita porque has dado de alimento a algunas bacterias que no son tan buenas, ¿no? Que son normalmente las bacterias proteolíticas. Entonces, ellas producen gas y nosotros tenemos esa sensación de hinchazón de abdomen. Es por eso que en un principio, mucho ojo tanto con los probióticos y con los alimentos fermentados. Consumo de frutos rojos, consumo de variedad de vegetales. Hay algunos vegetales que tienen que ser retirados en ciertos momentos cuando hacemos toda esta desinflamación, desintoxicación, ¿ya? Y luego se vuelven a reincorporar, y el almidón resistente, que es espectacular para la microbiota, ¿sí? Así que, bueno, pasemos por favor a la siguiente diapositiva y quiero que se queden con esta alimentación antiinflamatoria. Eso sería básicamente todo lo que he venido a comentarles ahora acerca un poco de lo que es la microbiota intestinal, las funciones, la importancia de mantenerla bien equilibrada y sana, y cómo se desregula y lo que podemos hacer para irla mejorando. Obviamente cada caso es un caso, cada paciente y cada persona tiene una microbiota totalmente diferente, entonces tenemos que ir viendo cómo ir regulando paso a paso. Y aquí muchas gracias por su atención. Acá les dejo donde me pueden encontrar. Y estoy aquí atenta a cualquier pregunta. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Lolita Vargas, por esta tremenda exposición que nos ha dado el día de hoy, donde estoy segura que muchos de los que están conectados con nosotros han podido responder a muchas dudas que teníamos acerca de lo que es la microbiota o la flora intestinal. Nos ha dado unos tips muy importantes en cuanto se refiere a las rutinas, la alimentación, la función que cumple, pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen todavía preguntas para nuestra invitada del día de hoy. Así que a partir de este momento les voy a pedir por favor a todos los que están conectados en sala de Zoom número 1 que puedan levantar la mano a través de la plataforma que está habilitada. A todos los que nos acompañan en sala de Zoom número 2 y en las otras salas, les pedimos por favor que puedan enviarnos sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos los que nos acompañan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, déjenos sus consultas en los comentarios, por favor. Doctorita, tenemos muchas preguntas para usted, así que iniciamos, por favor. Les vamos a pedir, por favor, que al momento de cederles la palabra estén muy atentos, que sus preguntas sean muy concretas, por favor, para dar una mayor participación a todos los que nos acompañan y quieren hacer sus preguntas. Iniciamos, por favor, doctora. Habilitamos el micrófono de Apasa Combata Olga. Adelante, por favor. Buenas noches y ¿desde dónde se conecta con nosotros? Buenas noches. Me comunico desde Cobija. Mi pregunta es la siguiente.
tengo un bebé de 2 años y un mes. Cuando era bebé, lamentablemente por temas de salud no le pude dar lactancia materna y estuvo con fórmula y probióticos. Entonces, ahora que ya está completamente con alimentación complementaria, se me estriñe mucho cada 3, 4 días, pese a que el pediatra ya me ha recetado algún medicamento, todo para que haga la popó normalmente. Él no hace. Entonces, esa era mi consulta. ¿Cómo puedo ayudarlo con este tema? Gracias. Excelente, gracias por la pregunta. Bueno, lo primero que nada es súper importante ver cómo está esa alimentación complementaria, ¿no? Si está rica en fibra, si tiene el agua suficiente, si está consumiendo la fruta suficiente y demás, ¿sí? Es importante saber que los niños a partir de los 2 años, y bueno, antes ni tampoco los adultos ni nadie, deberíamos vivir como que expuestos todo el tiempo a laxantes, ¿no? Para ayudarnos a expulsar y evacuar, porque no se olviden que el laxante no solamente barre las heces, ¿no? Sino también barre la microbiota intestinal, ¿no? Así que es muy importante ver primero cómo va esa alimentación complementaria, ¿no? Mejorar el consumo, lo que mencionaba, ¿no? De fibra, vegetales, verduras, también la incorporación de grasa buena es fundamental para el tema del estreñimiento. Y obviamente también hay probióticos que son específicos para la constipación en niños, ¿no? Se hacen los probióticos, se hacen formulaciones específicas para cada paciente y también kilo peso, ¿no? Entonces, yo les recomendaría poder ver también esa partecita o si no, ayudarle muchísimo con un probiótico natural como es el yogur de kefir. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y un saludo también al norte de nuestro país, a Cobija y a toda la gente que se conecta con nosotros de este hermoso departamento. Continuamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Claudia Acero. Adelante, por favor, Claudia Acero, adelante con su consulta. ¿Cómo ¿Y está? desde dónde Buenas se noches. conecta? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Me conecto de Cochabamba. Una consultita. Yo tengo mi hijito que tiene TEA, ¿no? Entonces, quisiera ver ese tema de la nutrición. Él está siguiendo ahorita una dieta libre de gluten, ¿no? Pero un poquito ya el tema de la lactosa se me complica porque, bueno, me recomendaron darle leche de almendra pero tiene cierta alergia. Entonces, eso por parte de la alimentación y él también le damos constantemente el tema de multiflora, ¿no? En suspensión, que es para regularle también. Pero quisiera ver en qué aspecto afecta esto y si hay un estudio en específico para poder hacer una desinfección intestinal, como mencionó la licenciada, ¿no? Desintoxicación, perdón. Excelente, mire, el tema del TEA, primero hay que ver el grado de disbiosis que tiene este paciente, ¿sí? Es súper importante las 3 cosas básicas, chau gluten, chau azúcares añadidos, igual es súper importante, y chau ultraprocesados, ¿sí? Quitando esas 3 cosas de la alimentación, va a mejorar muchísimo. Obviamente hay algunos prebióticos y algunos probióticos específicos para los niños con autismo, ¿no? Desde ser, no sé, el Lactobacillus reuteria, el Plantarum, las Bifidobacterias lactis, etcétera, etcétera. Entonces, yo le sugeriría poder hacer un estudio de microbiota intestinal. Hay un estudio que se realiza, que es un estudio en heces por cultivo, aún en heces en cultivo, donde se puede ver cómo están sus bacterias, ¿no? Y respecto a eso se puede realizar una formulación específica para su niño. Es súper importante también que sepa, señora, que la suplementación en los niños con TEA igual tiene que ir de la mano. Con vitamina D, el omega 3, por ejemplo, el zinc, magnesio, tienen que estar antioxidados y de acuerdo a eso va a ir mejorando. Tener en cuenta que los niños con TEA normalmente tienen una disbiosis muy profunda, una disbiosis grave a muy grave, ¿sí? Pero sí recomiendo muchísimo el tema de hacer unos probióticos, una buena suplementación, y la alimentación es la clave. Chao azúcares, chao gluten, chao ultraprocesados. Muchas gracias, doctora. A tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones y saludos también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor, doctora. Habilitamos una pregunta más en sala de Zoom número 1. Jordana Reyes, adelante, por favor. Buenas noches y desde dónde se conecta.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctora. Me conecto desde la ciudad de La Paz. Doctora, primeramente, excelente exposición, me encantó, muchas gracias. Y tengo dos preguntas. Verá, hace unos 5 años mis dedos se han empezado a hinchar sin razón aparente y me duele, me arde, no puedo ni escribir. Y el doctor solo me ha recetado indometacina, pero no veo ningún cambio. Y me ha dicho que quite mantequillas y carnes, pero tampoco veo cambio. Y viendo los síntomas que mencionó, cumplo con la mayoría de los síntomas. Y quisiera preguntarle si la hinchazón de los dedos puede ser una enfermedad autoinmune. Y la segunda pregunta es, ¿dónde me puedo realizar aquí en La Paz o en otro departamento algún examen de microbiota? Gracias. Excelente pregunta. Mira, como síntomas extradigestivos, están los dolores articulares, están las hinchazones de los dedos, están las migrañas, etcétera, etcétera. Entonces, lo más probable es que ahorita tú estés con una inflamación sistémica crónica. No podría decirte si estás con alguna enfermedad autoinmune, no, porque obviamente habría que hacer otro tipo de estudios, ¿no? Si hay un laboratorio en La Paz que realiza eso, la verdad es que prefiero pasarlo. Si lo contactas con Daniela directamente, lo paso por WhatsApp, el cual es el número para no tener ningún conflicto, bueno, aquí de interés y demás. Prefiero no dar marcas, no dar nombres, no dar nada. Pero si lo preguntas a Dani, yo se lo puedo pasar a ella y demás, ¿sí? Pero, como te digo, la hinchazón articular, hinchazón de las manos, dolores articulares, musculares y demás, vienen porque estamos totalmente inflamados. Entonces, en tu caso, hay que mejorar estrés oxidativo y curar ese intestino. Muchas gracias, doctora. Vamos a estar atentos a la información que nos puede enviar usted para compartirla con toda nuestra audiencia, pero también recordarles a todos ustedes que nuestra expositora del día de hoy, la doctora Lolita Vargas, atiende consultas virtuales, también es lo que nos mencionaba, así que al final del taller les vamos a proporcionar todos sus datos y los contactos para que ustedes ya puedan tener una consulta más personalizada. Además, esta información va a ser compartida en todas nuestras redes sociales, así que estén atentos, por favor. Ahora sí, doctorita, enviamos un saludo también a la ciudad de La Paz, que tenemos una gran audiencia desde la ciudad maravilla, así que un abrazo a todos ellos. Ahora sí, doctora, si me permite, nos trasladamos de manera virtual a nuestra otra sala de Zoom que tenemos habilitada en este momento, nuestra sala de Zoom número 2, y Claudia Medina nos dice, doctora, buenas noches, ¿cómo podemos limpiar nuestra microbiota? ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctora? Excelente. Primero, cuando hablamos de una limpieza intestinal, de nuestra microbiota intestinal, hay que tener en cuenta, primero, qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Verdad? O sea, si tenemos algunos parásitos, virus, bacterias y demás. A mí, la verdad, me gusta muchísimo utilizar fitoterápicos, es decir, hierbas, algunas cosas más naturales, más que no ocasionen tanto daño como tal, ¿sí? Al intestino. Nos ya disminuyendo el consumo de harinas refinadas, ultraprocesados y azúcares añadidos, va a haber una limpieza como tal, ¿sí? Prefiero ahorita evitar nombrar algunos fitoterápicos porque conozco a los pacientes y conozco a la gente que va a decir, ok, ha dicho esto, ahora sí voy a consumir así, así, así. Entonces yo siempre sugiero esto que sea bajo la supervisión médica, por favor, ¿sí? Cuando ustedes hagan una limpieza intestinal, háganla siempre bajo una supervisión médica porque tengan en cuenta que el intestino produce diferentes tipos de sustancias, entonces es muy importante eliminarlas de una forma controlada, ¿sí? Así, pero sí hay formas naturales de hacerlo. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos en nuestra sala de Zoom número 2 y la licenciada Maura Catalina Velázquez nos dice, doctora, buenas noches, saludos. Mi pregunta nos dice, ¿ayuda la harina de arroz cuando hay problemas intestinales? Se ha hablado mucho de la harina de arroz, del agua de arroz también, doctora. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Ayudan a cuidar la microbiota? Ya, muy buena pregunta. El arroz, en realidad, lo que hace es formar algunos ácidos grasos de cadena corta, que es lo que mencionaba, que son beneficiosos para el intestino. Se convierten en almidón resistente. ¿Cómo es la recomendación en la que se debería consumir el arroz? Ya sea el arroz blanco está más recomendado para pacientes que tal vez tengan sobrecrecimiento bacteriano y el arroz integral para otro tipo de pacientes, pero recomendado cocinar el arroz, posteriormente de que estar cocinado el arroz, enfriar el arroz, es decir, refrigerarlo el arroz y luego recalentarlo, obviamente nunca en microondas y siempre recalentarlo
como a la antigua, ¿no? Es decir, o sea, en una olla que tampoco sea de teflón. Hoy en día sabemos que el teflón libera muchas sustancias tóxicas, y comerlo. Eso va a hacer que ese almidón se convierta en un almidón resistente, y el almidón resistente sea un productor de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el propionato y el acetato. Muchas gracias, doctora. Ahí está esa recomendación también muy importante acerca de cómo calentar el arroz y los beneficios que tiene para cuidar nuestra salud. Así que tómenla en cuenta, por favor, y continuamos con preguntas para usted, doctora. John Gustavo García nos dice desde nuestra página de Facebook: doctora, buenas noches. ¿Qué efectos puede causar una mala microbiota en la gestación y después del parto? ¿Cuál sería esta recomendación, doctora, para aquellas que son futuras mamás y son también ya mamás en la actualidad? Excelente, muy buena pregunta igual, porque mire, hoy en día, primero lo que más yo recomiendo hoy en día es que una mujer que quiera ser mamá, primero planifique mínimamente con 3 meses de anticipación, ¿ya? Cuando hace una planificación con 3 meses de anticipación, podemos ver la microbiota de la mamá, podemos ver la suplementación, los déficits de micronutrientes, de vitaminas, etcétera, y podemos suplementarla. Una mujer que está siendo preparada para el embarazo y está tomando probióticos, se puede embarazar y tomar probióticos como tal durante el embarazo. Ya eso es importante. Si ha estado tomando probióticos antes de quedar embarazada, si una mamá que ha quedado embarazada y nunca antes ha tomado probióticos y quiere tomar probióticos, aún no hay literatura clara que avale que la mamá que nunca ha tomado probióticos pueda tomar probióticos. Al contrario, se dice que no debería consumir ni alimentos fermentados ni probióticos porque pueden ocasionar un sobrecrecimiento bacteriano en el bebé, ¿ya? Entonces es muy importante este tema de cuidar la alimentación antes de concebir, durante la concepción y posterior, el posparto, ¿no? Por eso hoy en día digo a las mamás, por favor, siempre pueden planificar antes 3 meses, cuidar su microbiota, y así le van a aportar una gran microbiota al bebé. Yo pienso que es la mejor herencia que se les puede dejar a nuestros hijos, una microbiota fuerte, una microbiota sana, una microbiota variada. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos en nuestra más bien en nuestra página de Facebook. Tengo una pregunta para usted. Espero que no sea un error de taipeo, más bien, doctor. Usted nos aclarará. Rudy Legum nos dice: doctora, ¿en qué casos se utiliza prebióticos y en qué casos probióticos? ¿Qué son los prebióticos, doctora? Los prebióticos, como comentaba en la exposición, son como la comida, el alimento que se le da a los probióticos. No se olviden, los probióticos son microorganismos vivos como tal. El prebiótico, para que lo entiendan, es la fibra que va a alimentar a ese microorganismo vivo, ¿no? Entonces, normalmente, cuando yo hago una formulación de probióticos, casi siempre pongo un prebiótico que me va a ayudar a alimentar a esos probióticos, y la fusión de prebióticos y probióticos se llama simbióticos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo claro. El prebiótico es la comida, el probiótico es el microorganismo. Muchas gracias, doctora. Y está esa aclaración también de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Lolita Vargas. Ahora sí, doctora, también tenemos desde nuestra página de Facebook, Mariana Salazar nos dice: doctora, ¿es recomendable realizar ayunos intermitentes, tal vez no comer hasta mediodía y posterior a ellos recién ingerir? ¿Eso arruina nuestra microbiota, doctora? ¿O ayuda más bien? Muy buena pregunta. Me encantan las preguntas de ayuno. A mí el ayuno me encanta, es una práctica ancestral. Los ayunos bien hechos se han visto que pueden ocasionar autofagia, es decir, se comen las células malas de nuestro organismo. Pero antes, y esto siempre lo digo a todos mis pacientes, antes de ayunar hay que aprender a comer, ¿sí? Si nosotros no sabemos comer, mucho menos vamos a saber ayunar, ¿sí? El ayuno es muy beneficioso, en realidad lo comentaba igual en la exposición, es por eso que yo recomiendo reposos digestivos, no lo llamo ayuno, reposos digestivos de 4 horas mínimamente entre comida y comida. Una vez que el paciente sepa comer, una vez que el paciente sepa desayunar como tal, podemos implementar diferentes tipos de ayunos. Los ayunos son diferentes de acuerdo al cronotipo biológico de cada persona, y yo siempre sugiero lo siguiente:
estamos hechos para comer de día, estamos hechos para ayunar de noche, respetando nuestros ciclos circadianos, ¿sí? Entonces es muy importante que si quieres hacer alguna práctica de ayuno, puedas comer de día y puedes ayunar de noche. Ahí está esa recomendación tan importante, así que a tomarla en cuenta, por favor, aquellas personas que tienen esta costumbre tal vez de ayunar, así que es muy importante cuidar sobre todo la alimentación para poder tener un buen ayuno y que esto no afecte a nuestra salud. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Retornamos a sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Gabriela Bozo. Adelante, por favor, Gabriela Bozo. Buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Adelante con su consulta. Muy buenas noches. Antes, felicitar a la doctorita por su excelente ponencia. Bueno, estoy hablando desde La Paz. Mi consulta es la siguiente. Mencionó la doctorita que solamente se debería comer entre 2 a 3 veces por día. Entonces, ¿qué tiempos de comida deberíamos respetar? Y si dentro de esto están las colaciones o están fuera de estos 2 a 3 tiempos de comida. Y mi segunda pregunta, por favor, si nos pudiera, por favor, indicar la forma correcta de preparar kombucha. Gracias. Excelente. La primera pregunta, mira, como mencionaba, ¿no? 2 a 3 veces al día, cumpliendo todos nuestros requerimientos y necesidades básicas. Yo recomiendo desayuno, almuerzo y cena. Pare de contar, ¿sí? En el desayuno siempre recomiendo desayunar con grasa buena, proteína buena. También puede incluir el caldo de huesos si estamos para ayudarnos a mejorar la permeabilidad intestinal y disminuir la inflamación intestinal, ¿sí? Cuando desayunes proteína buena, grasa buena, también puedes poner algún tipo de fruta. A mí me gustan las frutas, como sobre todo los frutos rojos, que son muy buenos para el intestino. Y luego el tema del almuerzo, igual, menor cantidad de carbohidratos, y si vas a consumir algún carbohidrato, que sea el carbohidrato de toda la vida, es decir, que no sea tan refinado, ¿no? Y obviamente esto vamos a ir viendo dependiendo si tú tienes una enfermedad metabólica o tienes una resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Cantidad de verduras y cantidad de proteína buena y grasa buena, ¿no? Súper importante, como mencionaba, en la primera, segunda y en la tercera comida siempre debe haber proteína buena y grasa buena. Y por último, la cena, que yo las recomiendo a las 6 de la tarde y como máximo a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, estos para mí serían los 3 horarios, respetando la proteína buena, la grasa buena en el desayuno, proteína buena, grasa buena en el almuerzo y proteína y grasa buena en la cena. Y aparte de eso, añadir el tema de la fibra, ¿no? Súper importante. La segunda pregunta, no soy experta en fermentados, en preparación de fermentados y demás, así que realmente no podría decirte cómo se prepara una kombucha. Pienso que eso sí sé a grandes rasgos, pero no te podría decir. Podría darte algún dato equivocado y hacer una mala kombucha que te ocasione un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, te puedo pasar más adelante algún contacto, alguna persona que es experto en fabricación de alimentos fermentados y en uno de ellos está la kombucha. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde Sucre, que nos van mandando saluditos en nuestra página de Facebook, y también a todos los que se conectan desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor. Vamos ya con las casi últimas preguntas, doctorita. Habilitamos el micrófono de Noemí Huanca. Adelante, por favor, con su consulta. Noemí Huanca, buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Adelante. Buenas noches, muy buenas noches también para la doctora. Bueno, me conecto de la ciudad del Alto. Una pregunta. Mi bebé tiene 3 meses y tiene síndrome de Down. Entonces, se le hincha harto su estomaguito. Y el doctor, bueno, el pediatra me recomendó esto, Biogaiga, que son probióticos, entonces con vitamina D. Eso le estoy dando todas las noches 5 gotitas. Y doctorita, no sé si está bien la dosis y también, ¿no? Y si le puedo dar en la mañana o en la noche, o sigo dándole en las noches las 5 gotitas, porque le sigue hinchando su estomaguito y le cuesta hacer popó, y cuando hace popó harto sufre. Está también con leche, con leche de fórmula esta doctora, porque yo tengo artritis reumatoidea, entonces por esa causa no le puedo dar la leche.
Ya, ¿cómo está? Buenas noches, señora. Mire, el tema del manejo de probióticos, la verdad, en lactantes menores de 2 años, el mío es muy básico, me encanta el Lactobacillus reuteri, que es el BioGaia que le está dando su doctor. Justamente hoy, posteriormente a esto, tengo una actualización que está llegando a Cochabamba, una doctora en España, que nos va a dar toda la actualización de probióticos en lactantes. Sin embargo, yo a partir de los 2 años recién veo el tema de microbiota en los niños. Sí, antes de ello realmente tengo muy poca experiencia, muy poco conocimiento. Sí sé que el Lactobacillus reuteri es excelente para el tema del cólico del lactante y bueno, la hinchazón, ¿no? Obviamente ayudar un poquito más con la fórmula, algunos masajitos y demás, ¿no? Pero eso es lo que yo podría decirle en cuanto a la dosis y en cuanto al horario, me parecen adecuados. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, y saludos también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad del Alto. Y esperamos que su bebé se recupere, así que por favor, cuídelo mucho y que Dios lo bendiga sobre todo y a tomar en cuenta las recomendaciones de nuestra expositora del día de hoy, la doctora Lolita Vargas, que nos está acompañando con una tremenda exposición y respondiendo muchas preguntas que nos siguen llegando. Habilitamos el micrófono de Milton Brian Manríquez. Adelante, por favor, Milton Brian Manríquez. Adelante con su consulta. Muy buenas noches y desde dónde se conecta, por favor. Buenas noches, no sé si me logran escuchar. Sí, adelante. Vamos nuevamente, por favor, con Milton Brian Manríquez. Lo escuchamos muy bien, adelante. Ay, perdón. Como les decía, disculpe, tengo un conocido el cual sufre una diarrea de un año, es decir, que a pesar de que es, no come así en exceso grasas y demás, la diarrea continúa. Quería saber cómo estaría afectado la microbiota y otra duda más que me ha entrado. Quería preguntar, ¿qué alimentos debería consumir un paciente que estuviera sufriendo gastritis a causa del Helicobacter pylori? Eso más que todo. Ya, excelente. Mira, el tema de la diarrea, como lo había mencionado igual en la exposición, es una disbiosis intestinal, es decir, que el intestino está totalmente desequilibrado para poder cumplir sus funciones normales, ¿sí? Hay que ver si esa diarrea viene de una enfermedad inflamatoria intestinal como tal y hay que mejorar el intestino y dar obviamente cierto tipo de probióticos específicos para eso, algunas enzimas, glutamina, psyllium, una fibra. Entonces habría que ver y estudiar al paciente, ¿sí? La segunda pregunta que mencionas es, para toda gastritis y demás, es súper importante ver si la gastritis, bueno, va a ser un poco hipoclorhídrica, es decir, con bajo ácido clorhídrico o hiperclorhídrica, ¿sí? Normalmente las gastritis vienen también por un intestino inflamado, por una hiperpermeabilidad intestinal. Los alimentos que se deben consumir para una gastritis no es una dieta blanca, por si acaso. Sí tengo muchos pacientes que han estado por muchos años con dieta blanca, que té con galleta, solamente sopa de pollo y demás. Eso no nos nutre, nos debilita y demás, ¿ya? Así que es súper importante a darle una alimentación igual que sea muy buena en proteínas, en grasas buenas, en fibra, muy buena cantidad de fibra, ¿sí? Evitar, dependiendo el tipo de gastritis que tenga, cierto tipo de alimentos, por ejemplo, si está con una gastritis muy erosiva y demás, el café, que es un irritante gástrico, ¿no? Y luego puede volver a mejorarlo, pero desde ya yo les digo, el tema de la gastritis viene, sanamos intestino y el reflujo, la acidez, toda la sintomatología gástrica va a mejorar indudablemente. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Steven Salomón Riego Ruiz. Adelante, por favor, Steven Salomón Riego Ruiz. Buenas noches y desde dónde se conecta. Buenas noches, yo me conecto desde la ciudad de Santa Cruz y mi pregunta para la doctora era, lo que pasa que hace como 2 semanas me puse mal de salud y me hicieron una serie de análisis donde salió que tengo gastritis y me detectaron la bacteria de Salmonella. Entonces, generalmente los síntomas que tengo es al despertar
amanezco con dolor, no duermo bien, digamos, me despierto demasiado temprano y el dolor me hace ir al baño. Y durante el día voy 2 días al baño y hago así como diarrea, ¿no? Eh, y de color verde y se me queda el dolor durante la mañana y conforme pasa el día me pasa, digamos, los dolores o los malestares y la medicación que me han dado, o sea, me han dado dieta blanca, como decía hace rato la doctora, a la persona que preguntó antes que mí, me han dado dieta blanca, puro té con galleta, comida hervida, nada de grasa y para las salmonelas me dieron medicación de ciprofloxacino y también me dieron desparasitantes. Eso quería preguntarle yo porque, o sea, no estoy todo el día mal, pero el dolor, digamos, que me viene todos los días en la mañana y eso me preocupa porque ya desde la última vez que me hice los análisis y me vio el médico han pasado como 10 días o sea, todos los días despierto con el dolor y sigo con esa diarrea, digamos. Eh, ¿Cómo está? Buenas noches. Mira, lo más importante es que sepas que probablemente tu intestino está con un pH alterado, es decir, por eso es que está sobrecreciendo el Helicobacter pylori, por eso es que están apareciendo la bacteria como es la salmonelosis o algunos otros tipos de parásitos y demás, ¿sí? Si tenemos un intestino inflamado, un intestino hiperpermeable y aún así después damos antibióticos, como normalmente se hace para el tema del Helicobacter, lo que hacemos es aumentar esta sintomatología. Obviamente, ahorita no podría decirte todo, digamos, ¿no? Porque tendríamos que ver una consulta, hacer tu historia clínica y demás, pero desde ya te digo que hay otras formas de tratar tanto el Helicobacter pylori como la salmonelosis y recuperar tu terreno intestinal, es decir, recuperar tu pH intestinal, recuperar tu microbiota intestinal, que eso va a ayudar a que tú en futuras ocasiones no vuelvas a tener ya ni Helicobacter pylori, ni otro tipo de bacterias, ni nada, ¿no? Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y también enviamos un saludo a todos los que nos acompañan desde el oriente de nuestro país, desde Santa Cruz de la Sierra. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Doctora, vamos con las últimas preguntas, por favor. Nos trasladamos a nuestra sala de Zoom número 2 y Mario Ordóñez nos dice, doctora, tengo un problema, soy muy estreñido. Hace más de un mes que consumo fibra directa de linaza, ciruela, mezclado con agua todas las noches. ¿Esto puede afectar a mi microbiota? ¿Debería suspender? ¿Está bien que tome todas las noches? ¿Cuál sería la recomendación, doctora, en caso de lo que son las ciruelas, linazas, la fibra en general? Excelente, está muy bien el consumo que tengan, ¿no? de fibra para ayudar al tema de la eliminación y la evacuación como tal. Es súper importante también el consumo de la grasa buena, como lo había mencionado antes, ¿sí? Es súper importante el consumo de la grasa buena, el caldo de huesos también. Yo hago un preparado, bueno, y esto aquí se los dejo también a algunos pacientes que han preguntado por el tema de la gastritis, el Helicobacter pylori y demás. Hago un preparado de que esto es desde la medicina ayurveda como tal, que es en 1 litro de agua se pone una cucharilla de cúrcuma, una rama de canela, media cucharilla de pimienta negra y 1/4 de cucharilla de jengibre. Esta receta puede variar, ¿sí? Es lo que se conoce como leche dorada como tal, pero sin leche, es decir, con agua. Eso me va a ayudar a bajar los niveles de inflamación y también va a ayudar al sistema gastrointestinal a que pueda mejorar. Sí, también el tema del MCT, el aceite que es un extracto del aceite de coco, 1 cucharilla al día me puede ayudar a tener evacuaciones más sencillas, ¿no? Porque es una grasa buena. Entonces esas son como que 2 recomendaciones naturales y obviamente siempre hay que evaluar al paciente, cada caso es un caso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, también de sala de Zoom número 2. Flores Condori Mayerly Paola nos dice, doctora, ¿qué problemas nos puede causar a nuestro intestino consumir medicamentos con el estómago vacío? Este es un mito, doctor. ¿Es cierto el hecho de consumir algo antes de consumir medicamentos? Dependiendo qué medicamento es, ¿no? Hay algunos medicamentos que se deben consumir en ayunas, por ejemplo, es el caso de la levotiroxina, por ejemplo, ¿no? Hay algunos otros medicamentos que se deben, bueno, algunos suplementos que también son buenos y recomendables en ayunas, y
Entonces, dependiendo de los medicamentos, lo que sí yo siempre recomiendo, los antibióticos, siempre consumirlos con comida y bastante líquido. Muchas gracias, doctora. A tomar en cuenta, por favor, esta recomendación. Y vamos con la última consulta, doctora, ya llegando al final de nuestro taller de la Escuela de Género. Habilitamos el micrófono de Jimena Fuentes. Adelante, por favor, Jimena Fuentes. Muy buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Muy buenas noches a todos, doctora, muy buenas noches. Les llamo desde Santa Cruz. Y bueno, mi pregunta es para la doctora. No sé si existe algún tipo de estudio, algún tipo de investigación sobre esta alteración de la microbiota intestinal con algún tipo de enfermedad mental o con esquizofrenia, por ejemplo. Buenas noches, sí, existen. Existen en realidad varios estudios que, que han relacionado la alteración de la microbiota intestinal con enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces, igual, bueno, si le dice a Daniela, yo le puedo pasar el link de algunos estudios para que usted pueda ver, ¿no? Mejorando el tema también, bajando inflamación y mejorando la microbiota intestinal, también puede mejorar. No una cura como tal, porque sabemos que no hay una cura para las enfermedades psiquiátricas como tal, pero sí pueden mejorar la sintomatología. Gracias, doctora. Le vamos a tomar la palabra. Si vamos a estar, por favor, a la espera de la información que nos ha proporcionado el día de hoy para que podamos compartirla también para todas aquellas personas que deseen tal vez profundizar algún otro tema más específico, como ha mencionado la doctora. Vamos a publicar toda esta información en nuestras diferentes redes sociales y también les vamos a compartir en los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos. Doctora, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller, estamos a muy pocos minutos de poder concluir. Le agradecemos de verdad, de corazón, a nombre de las más de 4.500 personas que se han conectado, se han inscrito, han participado del taller del día de hoy y estoy segura que han aprendido mucho acerca del cuidado de la microbiota o la flora intestinal. Por favor, le voy a pedir sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida con el compromiso de tenerla muy pronto nuevamente en un nuevo taller de la Escuela de Género. Muchas gracias, Daniela, nuevamente por la invitación. Gracias a la Escuela de Género y Desarrollo. Bueno, las recomendaciones realmente son que puedan verse siempre a todas las personas que están acá como un todo, que analicen toda su sintomatología, no normalicen el tema de sentirse hinchados, no normalicen el tema de sentirse... que dolores de cabeza son los normales, que el estreñimiento es normal, que la diarrea es normal. Por favor, no normalicen síntomas que no son normales, ¿sí? Siempre háganse ver, chequéense y así vamos a poder evitar cierto tipo de enfermedades. Nuevamente, muchísimas gracias y ya saben dónde pueden contactarme. Me encuentro en la ciudad de Cochabamba, como mencionaba igual Daniela, hago consultas virtuales, tanto nacionales como internacionales. Y cualquier duda, les dejo, tengo mi Facebook, mi Instagram, donde pueden igual ver, comparto bastante información todo el tiempo acerca de lo que es la microbiota, salud digestiva y bueno, varias situaciones. Muchísimas gracias a todos también por sus preguntas, gracias a todos por estar acá presentes y nada, encantada de estar nuevamente contigo, Daniela, más adelante. Muchas gracias, doctora. Los agradecidos somos nosotros y sobre todo a nombre de todas las personas que se han conectado con nosotros, que hoy hemos sido más de 4.500, le hago llegar nuestro agradecimiento por haberse tomado este tiempo para poder conversar con nosotros y orientarnos acerca del cuidado de nuestra salud.